Bueno, vamos a realizar un ejercicio de relieve modelado en arcilla con un motivo de paisaje urbano. El primer paso es preparar nuestra tableta. Vamos a hacer una pieza inicial de 2 centímetros de espesor. La vamos a aplanar bien hasta lograr una superficie lo más perfecta y uniforme posible. Las dimensiones de esta tableta están colocadas en función de la proporción de la imagen. Entonces podemos establecer un dibujo inicial. En este caso estoy siendo recursivo utilizando una esponja para plantear como unas áreas generales, esta división entre paredes. Y luego con el palillo o con cualquier elemento de punta delgada comenzamos a establecer unas líneas que nos permitan comenzar a visualizar esta composición ya en sus distintos componentes, como las paredes, el suelo, los arcos, la curvatura de los arcos, esta placa que hay internamente y el resto de los elementos. Mientras hacemos esta parte del proceso podemos trabajar sin miedo a equivocarnos. Hay cosas que se pueden ir rectificando, simplemente se borra y se vuelve a hacer hasta que tengamos un dibujo que nos complazca y que se parezca al máximo posible a la imagen. Para este ejercicio puntualmente hemos escogido una imagen que no abunda en detalles. Es una imagen que tiene mala resolución, y esto se ha hecho deliberadamente para concentrarnos mucho más en las formas generales que en los detalles. Ahora vamos a comenzar a quitar un pequeño proceso de sustracción, ya utilizando un palillo para este fin. Y con esta herramienta vamos a devastar uno de los 2 centímetros de grosor que tiene nuestra tableta. En esta zona vamos a retirar mayor cantidad de arcilla para lograr más profundidad. Estamos abordando la parte más profunda de la composición, entonces vamos a quitar aproximadamente 1,5 centímetros para dejar medio centímetro de espesor, y no podemos trabajar con menos de medio centímetro porque estaríamos demasiado cerca de la parte trasera de la tableta. Acá hay una rampa en el suelo. Estas rampas son importantísimas porque determinan absolutamente la perspectiva. Entonces hay que hacer las rampas colocando más cantidad de arcilla en los extremos y devastando hasta lograr que se sienta que hay una caída leve. Eso lo podemos mejorar después con los palillos, con la esponja, pero lo importante es que se sienta la caída. Luego lo vamos a ver también en las paredes laterales. Bueno, vamos a dejar definida esta zona. Ahora nos enfocamos en los arcos. Los arcos tienen una zona interna que tiene cierta inclinación, y estas inclinaciones las vamos a llamar rampas. Esas rampas, como dije, determinan la perspectiva, y acá en el caso de los arcos es muy importante que tengan en cuenta el punto de vista del observador. Por ejemplo, yo he dejado a la izquierda una curvatura más amplia, más visible, y una rampa más visible, precisamente porque en la imagen se alcanza a notar un poco más la pared interior de la izquierda y menos la derecha. Luego en las paredes laterales hacemos lo mismo que habíamos hecho en el suelo. Vamos a subir por el costado hasta 3 centímetros el relieve, y luego vamos a acomodar con las manos esta arcilla para ir logrando la rampa hasta llegar al centímetro que tiene la pared del fondo. Eso lo logramos también quitando. Siempre son procesos de adición y de sustracción. Luego con un palillo plano podemos perfeccionar un poco esta área. Y bueno, luego haremos lo mismo con la pared de la izquierda. Ahora podemos concentrarnos un poco en los detalles del trabajo, en el uso de las herramientas. Aquí pueden ver cómo trabajamos con herramienta de sustracción, este palillo que se usa para retirar la arcilla. Casi siempre hay un apoyo también con las manos, con los dedos. Hay que ir quitando todo el tiempo la arcilla del palillo para que podamos hacer cortes limpios. Y
Luego con los dedos vamos perfeccionando las formas. Recuerden que estos arcos tienen esas pequeñas rampas internas, esas curvaturas que hay que lograr, pues a mi juicio preferiblemente con los dedos y luego perfeccionar con palillos. Recuerden que cada operación que hacemos acá, ya sea con las manos o con alguna de las herramientas de modelado, también responde a una decisión de dibujo. Es muy importante que tengamos presente todo el tiempo el hecho de que estamos dibujando. Cuando hacemos un ejercicio de modelado, cada cantidad de arcilla que ponemos o quitamos es una decisión de dibujo. Por lo tanto, esto implica que todo el tiempo hay que observar la imagen con muchísima atención para que no se nos convierta el ejercicio pues en una operación constante de error y corrección de errores. El uso de palillos planos es súper importante para pulir las áreas. Por ejemplo, acá voy a crear una diferencia entre esa placa que está colocada ahí y el resto del área que tiene un fondo irregular. Vamos a colocar otros elementos, otros detalles que son importantes en la forma general de la composición, como esta tubería. Recuerden que siempre que adicionamos arcilla es extremadamente importante que nos aseguremos de que está bien fijada a la pieza inicial, a la pieza que recibe esta nueva cantidad de arcilla. Como por ejemplo acá podemos ver que los dedos se utilizan para presionar esta arcilla desde arriba hacia abajo y luego por ambos lados hasta lograr que se integre completamente. Esto va a deformar un poquito la pieza, pero luego lo vamos a ir corrigiendo con palillos. Bien, con este tipo de palillos planos, vean cómo podemos ir puliendo cada área. Luego le aplicamos la esponja y vamos acercándonos un poco más a la idea de la textura que puede llegar a tener. Bueno, habiendo trabajado ya generalidades, vamos a colocar algunas otras cositas que tienen que ver con perspectiva, como estos detalles en la pared, en la parte baja de esta pared. Y vamos a colocar también los arcos. Hay unos arcos que sobresalen y que no pueden estar al mismo nivel que la pared. Entonces le vamos a dar a este arco, por ejemplo, unos 5 milímetros más de altura con respecto a la pared del fondo. Y los vamos presionando muy bien hasta que se integre completamente a la tableta. Recuerden que siempre haremos procesos híbridos de sustracción y de adición. Si no llevamos una visión metodológica de esto, es muy fácil incurrir en errores. Por eso la primera decisión fue reducir el área más grande, que era el fondo, bajarlo a 1 centímetro a la pared del fondo, y luego desde ahí vemos cuáles son las áreas que tienen más profundidad y las devastamos, y luego añadimos en las áreas más altas. Bueno, ya para finalizar esta parte del proceso, entonces colocamos algunas otras formas que son visibles en la composición, como estas piezas de metal plegado que se ven acá en la pared, y luego pasaremos a trabajar entonces en los detalles. Vamos a comenzar a trabajar ahora en la definición de cada zona. Vamos a atender muy bien el uso de las herramientas de modelado. Acá, por ejemplo, estamos buscando definir esta zona que es la más profunda, definir unos ligerísimos cambios de nivel entre el fondo, la pared, la puerta. Pues vamos a ver, a diferencia de las partes generales, vamos a ver con más detenimiento acá el uso de las herramientas, las distintas herramientas. Fíjense bien en este tipo de uniones, cuando colocamos el material y luego comenzamos a unir. Siempre es importantísimo también utilizar la herramienta para hacer presión sobre las áreas. Aquí hay un detallito que es interesante, y es que en la parte más profunda de esa curvatura de batea, de esta pendiente que tiene el marco interno, sino también se ve como un poquito más profunda la división desde el fondo hacia esta pared lateral. Eso es algo que se suele hacer precisamente para lograr esa ilusión de separación en la profundidad. Esta parte de la imagen la
estamos interpretando como una puerta, entonces como tal la hemos dibujado. Y ahora vamos a comenzar a trabajar en algo muy importante, que son las texturas. Algunas texturas se pueden lograr con los palillos, otras necesariamente tendrán que lograrse trabajando con otros elementos que pueden ser aleatoriamente seleccionados por cada uno a la hora de aplicar. O sea, es interpretar en la imagen qué tipo de textura estamos viendo y decidir cuál es la herramienta correcta. En este caso yo esta zona última la he decidido trabajar primero con el palillo, buscando que parezcan este tipo de piedras irregulares que se usaban para los muros de construcciones como esta. Hemos hecho el trazado de la puerta y vamos a intervenirlo un poquito para que con estos golpes pues no quede simplemente como una raya quebrada que se dibujó deliberadamente, sino que pues vaya teniendo al mismo tiempo textura también. Este es un recurso que se me ocurrió utilizar, que es un pincel de pelos muy duros y separados, y si lo notan bien, la textura que logra, que es como llena de pequeños huequitos, da más la sensación de profundidad que la textura que había anteriormente, y así creamos una diferencia con respecto a la pared. Entonces he decidido utilizar también una piedra muy irregular para lograr texturas en las paredes que guarden mucha similitud con la textura que se ve en la imagen. Ahí pueden apreciar cómo está quedando de una vez lograda esta textura. Después hay que hacer muy leves modificaciones ya pensando en la contemplación de la imagen, en el dibujo. También pueden ver en esta superficie que fue trazado un poco el tema de la perspectiva de los bloques. Hay unas líneas más profundas que la determinan. Y este tipo de trabajo ahora es súper importante. No crean que por solo hacer una textura ya estamos logrando un parecido con la imagen. Después nos toca ir viendo dónde hay texturas que se marcan diferentes, dónde hay zonas de profundidad, dónde hay zonas de más altura. Y esas modificaciones sí las podemos ir haciendo con los palillos. Hay que profundizar en algunos lados la separación entre los bloques, en otros lados se nota mucho menos, como en la parte de arriba, las divisiones entre una pared y otra. Ahí pueden apreciar cómo se crearon no solo las texturas con la piedra, sino otras texturas con palillo. Y vean que también se va utilizando la piedra por varias de sus caras, ¿no? Para lograr texturas diferentes. Por ejemplo, ahí hemos logrado una textura mucho más incisiva, mucho más fuerte. La piedra combinada con el dedo, la piedra usada para raspar, para rayar. Acá hay un pequeño elemento que ya podemos colocar porque pertenece pues, al tipo de elementos que son ya detalles y que también tiene una perspectiva un poco compleja. Entonces, cuando hagamos este tipo de elementos, siempre tenemos que ser muy atentos a la perspectiva, porque la lógica de la perspectiva en un relieve es al final una lógica también similar a la que seguimos en el dibujo, solo que es mucho más complejo lograrlo acá. Ahí pueden ver cómo he ido trabajando en la solución de esa parte específica con su perspectiva, planteando la cara frontal y las otras dos caras que se alcanzan a ver en la imagen. Esta zona es bien interesante porque se alcanza a ver que en el área de la derecha la pared del fondo tiene muchísimas texturas, tiene unas piedras mucho más altas, entonces eso sí no se puede imitar simplemente usando la piedra como vimos antes, sino que toca construir
directamente estas piedras. Entonces observen cómo he ido adicionando material y luego con el palillo buscando una forma que se acerque bastante a la que tienen esas piedras y también planteando las divisiones entre unas y otras piedras. En esto hay un rol muy importante que juega el tema del gesto, cómo hacemos golpes con estas herramientas, cómo vamos dándole una gestualidad diferente a cada área. Por ejemplo, observen acá cómo voy logrando planos más amplios precisamente porque es una zona que se siente menos texturizada que la que acabamos de abordar anteriormente. En algunas partes vamos sustrayendo con el palillo, en otras partes pues vamos adicionando un nuevo material. Esta es una pieza bien interesante y bien compleja porque tiene una pared muy delgada, entonces hay que usar con mucha delicadeza el palillo para retirar el interior de esa caja y lograr dejar una pared muy delgada que luego vamos a perfeccionar también con los palillos de madera. Acá pueden ver ya cómo ha ido evolucionando el trabajo, cómo tenemos cada vez logrado más parecido, más cantidad de detalles. Fíjense estas zonas como ese cartel y esa placa, vamos a mantenerlas en una textura mucho más lisa para marcar la diferencia con respecto a la pared. Ahora vamos a trabajar en el interior de este cartel que también tiene un pequeño marco. El proceso de trabajo es muy similar al de la caja que hicimos anteriormente en la parte baja del relieve, pero en este caso hay que devastar mucho menos. Y acá yo voy a acudir a una herramienta diferente que me permite lograr mucha más precisión teniendo en cuenta la cantidad de detalles que exige esta parte de la imagen, y me refiero a detalles cuando pienso en el grosor del marco, en la textura del cartel, en las esquinas. Ahora trabajamos en dejar lo más plana posible la cara interna del cartel. Y pues a elección he decidido pues también establecer un texto que se alcanza a ver ahí en ese cartel. Entonces lo vamos haciendo con pequeños golpecitos. Esta idea de borrar para volver a escribir es interesante porque así queda sintiéndose como un poco más orgánico, ¿no? No queda como una simple línea, sino que tiene pues variaciones. Bueno, vamos a trabajar haciendo unos tabaquitos muy delgados porque ese cartel tiene una cuerda que lo sostiene. Este tipo de cosas creo que son de las más difíciles, entonces presten mucha atención. Esa piecita tan delgada se coloca sobre la pared, sobre la plaqueta. Y luego es muy importante utilizar aquí los palillos para irle quitando aún más grosor y de paso pues presionar para que quede bien pegada a la superficie de abajo. Ese es el gran reto de intentar lograr una línea muy delgada, que en este caso corresponde a una cuerda. Y lo vamos a hacer lo más delgado posible hasta que la herramienta nos permita. Hay que mantener cuidadas las texturas. Si se pierden las texturas de la pared, toca rescatarlas. Acá hay algunos detallitos muy importantes en cuanto al tema de perspectiva, que es la forma como las líneas de la pared se establecen también en la pared del fondo, las divisiones entre los bloques y cómo cambian completamente su dirección al entrar a la cara interna del arco. Vamos a trabajar también en los arcos que tienen más volumen. Este arco sobre la puerta está compuesto por una serie de bloques.
Entonces lo trabajamos con una lógica muy similar a la que hemos mantenido en la pared del fondo, y de pronto también podemos alternarlo con texturas logradas con piedra y otras logradas con las mismas herramientas de modelado, con los palillos tradicionales. Y algo muy similar va a ocurrir en el arco de arriba, solo que este es un arco mucho más plano, o sea, se siente que la piedra está pues menos texturizada, entonces solo hay que concentrarse en las depresiones o relieves y líneas más importantes que tiene el arco, más no en crear una textura tan vasta o tan notable como se ha hecho en otras zonas. Acá vamos a hacerlo un poco más sutil. En el ejercicio de relieves es muy importante las diferencias de textura, ya que ellas nos dan un panorama muy claro de cómo se configuran los volúmenes en el relieve. Ahora voy a trabajar en un detalle de la parte frontal. Si observan bien, he decidido en mi tableta adicionar un poquito más de área abajo, para lograr algo pues como una elección personal, que es hacer esta tapa de alcantarilla, que me parece un motivo muy interesante, entonces hacerla como un poco más en primer plano. Y he añadido un poquito de piso, y también se han añadido detalles como la definición de la tubería a la derecha, la definición de los paños. Luego vamos a ver ya en la configuración general del ejercicio cómo se integran en el total de la imagen. Ahí pueden ver cómo se ha trabajado pues esta tapa de la alcantarilla. Estoy usando también recursivamente un pincel para crear una textura en ella, y sobre todo para lograr como unas líneas circulares en el margen de esa textura. El pincel también me funciona para diferenciar la textura del suelo. Vamos a trabajar ahora en los bordes de la tableta. Es interesante dejarlos bien definidos, dejar unos bordes limpios. Ya pueden ver cómo nos acercamos bastante al resultado de la imagen inicial, partiendo de un punto así tan básico como el que estamos viendo ahora. Logramos un resultado bastante realista, bastante similar a la imagen inicial, a esta imagen con tan poca definición.